La tensión diplomática entre la Argentina y España está en un punto álgido tras la participación del presidente Javier Milei en la convención Europa Viva 24. Allí Milei acusó de corrupta a la esposa del presidente español, Pedro Sánchez. Más allá de todos los hechos puntuales que ocurrieron, muchos se preguntan sobre las consecuencias políticas, económicas y sociales que pueden acarrear este enfrentamiento, por lo cual le vamos a trasladar todos estos interrogantes al profesor Bruno Tondini, analista internacional. Bruno, buen día, ¿cómo estás? Carolina te saluda. A ver, parece que estás muteado. A ver si te podemos escuchar, Bruno, analista internacional de Radio María. Ahí vamos a tratar de establecer nuevamente la conexión. Lo vemos, pero no lo escuchamos. Los que estamos viendo Radio María TV, vamos a tratar de establecer entonces la comunicación nuevamente. Recordamos que tras el hecho en donde el gobierno español retiró en forma permanente a su embajadora en la Argentina, María Jesús Alonso, y consideró a las declaraciones de Milei como un grave riesgo para las relaciones bilaterales. Por su parte, con respecto a esta información, el vocero presidencial, Manuel Adorni, dijo que el presidente no se disculpará a pesar de la exigencia de disculpas públicas por parte de España y negó que el conflicto tenga que ver con temas diplomáticos. A ver, vamos a probar ahora si lo tenemos a Bruno. Ahora sí, Bruno, buen día. Buen día, Carolina, a vos, a todos los oyentes y televidentes de Radio María. Bueno, esta... Hay muchos, podremos decir, hay muchos temas a nivel internacional, pero bueno, nos tenemos que quedar con este, ¿no? Sí, hoy llamémosle así, vamos a abordar algo que tiene que ver concretamente con la Argentina, ¿sí? Esta cuestión, digamos, que muchos enfocan como una cuestión de carácter personal entre el presidente argentino y el presidente español. La realidad es que hay algo mucho más profundo que tiene que ver con la política en sí, en la Mm. política en Argentina, como en España, como incluso en Europa. Y eso es lo que vamos a abordar en el día de hoy. El tema de quitar el embajador de un país es un paso muy grave, podríamos decir, ¿no? Sí, es una muestra, en definitiva, de descontento de parte del presidente español, que es quien tiene esa función, sí, por la Constitución española. Sí, hay que recordar que en este caso el rey tal vez es el que menos atribuciones tiene. En otras monarquías tiene mucho más influencia. El rey, en este caso España, tendría que tener mayor influencia, pero bueno, la Constitución dice que es en definitiva el presidente que tiene esta atribución, y Sí. es una demostración de desagrado en función de las declaraciones cruzadas que se han dado. Todos recordamos también que todo esto empezó con declaraciones del ministro de Transporte, con ciertos epítetos que dan ganas de no reproducir, pero del presidente argentino, que Sí. hubo una disculpa del ministro, no la hubo del Estado español. Tengamos en cuenta también, si volvemos también un poquito más atrás, Pedro Sánchez tuvo su postura frente a las elecciones argentinas también, ¿no? Sí, tal cual. Que creo que Carolina en ese sentido sentás claramente un punto de partida. O sea, Sánchez claramente jugó con uno de los dos candidatos del balotaje, que no es Milei, ¿sí? Y bueno, y a partir de ahí se marca un poco la posición política de Sánchez, que además en este caso también vamos a analizar, porque la cuestión política es un tema no menor. Si Claro. Sánchez llega al poder, ya estaba, pero tiene que convocar a una elección de la cual ya en algún momento, en alguna otra comunicación hemos hablado, ¿sí? Y no gana la elección, se le Ujú. otorga la posibilidad de formar gobierno al Partido Popular, no lo puede hacer, y Sánchez logra formar el gobierno no solamente con apoyos de la izquierda, llamémosle así, española, además del Partido Socialista Español, sino también con partidos que habían participado en las revueltas en el País Vasco, Claro. ¿sí? Y prometiéndose a tener que indultar a aquellos que habían sido enjuiciados ante la justicia. Cuestión que le cuesta mucho políticamente a Sánchez,
y que, digamos, además hay que señalar un detalle, ya que nosotros siempre analizamos lo que pasa en Argentina en torno a que Milei también es una minoría, ¿sí? En las cámaras, también Sánchez tiene una clara minoría en el Senado. Sí, pudo armar el gobierno, pero está ahí. Y además jugó claramente con otro candidato, y esto también le viene bárbaro porque vienen elecciones en Europa. Entonces, ¿qué pasa? Es un muestreo de lo que puede pasar a futuro. Aparte, no hay que olvidarse que hace pocos días Sánchez amagó con irse también por una situación Sí. semejante. Está coqueteando con la victimización porque aparentemente los números no son muy buenos para la elección que viene, ¿sí? Ya Ujú. digo, perdió claramente la elección anterior por 2 puntos, pero la perdió. Y acá lo que está haciendo Sánchez, y esto es interesante de entender, yo le llamaría la argentinización de la política española, ¿sí? Como para entenderlo. O sea, Sí. ¿qué está haciendo? Está tratando de debilitar al Partido Popular, ¿sí? Que es la primera fuerza, que tiene una extracción, digamos, de centro derecha, para, digamos, discutir esto con Vox, que es en realidad la tercer minoría, llamémosle así, que en las últimas elecciones había perdido votos a manos del Partido Popular, ¿sí? O sea, la extrema derecha había perdido votos en relación al centro derecha. Entonces, polariza, ¿para qué? Y esto es una lectura que tiene que ver con lo que ha pasado en la Argentina. También para influir sobre el voto joven, ¿sí? Donde las polarizaciones, los apasionamientos y demás tienen mayor influencia, ¿sí? O sea, les sirve, por un lado, para consolidar el voto propio y salir a buscar, vía la victimización y demás, salir a buscar otro tipo de voto, para consolidarse, ¿sí? Porque está caminando por la cornisa, ¿sí? Claro. Esto es claro. Bruno, esta podría tener todas unas consecuencias. Hay mucha gente que está haciendo la ciudadanía, hay mucha gente que tiene familiares en España. No sé si decir que está preocupada, pero quiere saber qué va a pasar, ¿no? Bueno, no hay que preocuparse tanto. En principio, como dijimos, es simplemente una demostración, llamémosle así, política, de desagrado y de posicionamiento político de Sánchez, como también la es la de Milei. ¿Sí? Esto no es una cuestión personal, ni mucho menos, y no van a tener problemas aquellos que tienen que hacer trámites y demás, porque simplemente el retiro de la embajadora y no el retiro de, digamos, la ruptura de relaciones Claro. diplomáticas. Pero hay que tener en cuenta una cosa también, porque vamos a hablar de datos, de números, ¿sí? A ver, España es el tercer país con inversiones en la Argentina después de Estados Unidos y Brasil, ¿sí? Y las ha aumentado en un 30% en el interanual en el tercer trimestre, a partir de lo que informa el Banco Central en su informe vinculado a la inversión extranjera directa, ¿sí? O sea, eso es un tema fundamental a entenderlo. Ujú. Y otra cosa es que a España también le sirve el vínculo comercial con Argentina, y Argentina también, porque tal vez es uno de los pocos vínculos que es superavitario para la Argentina, ¿sí? Claro. Entonces, en esto de generar ingresos de dólares, en este caso sería de euros, también a la Argentina le sirve. O sea, acá hay una discusión claramente de tipo político, de formas, no de fondo. El fondo entendamos por lo que es la diplomacia y por lo que son las relaciones comerciales, que eso, si bien ahí hay una declaración del titular de la Confederación, llamémosle así, de empresarios españoles, de desagrado, también eso hay que analizarlo con pinzas, porque hay una vinculación entre esa confederación con el gobierno español. ¿Por qué? Porque la mayoría de esas empresas tienen capital estatal, entonces no son totalmente privadas. Por eso ahí en esto de jugar, llamémosle así, con cuál es la postura política, también tiene influencia eso, ¿sí? Pero bueno, hay que entenderlo y estar tranquilos que seguramente, obviamente, no es algo menor, es realmente lamentable, yo lo podría decir de esas características, o sea, pero bueno, tiene que ver con algo que el Santo Padre ha señalado allí en la locución que leían anteriormente, el tema de la búsqueda de la verdad, la búsqueda del escuchar al otro. O sea, en este caso no lo hay. Y bueno, cada uno juega su partido y bueno, veremos después a quién favorece más en lo interno y también, ¿por qué no?, la salida, como hemos dicho en alguna oportunidad, de la Argentina al concierto internacional, con una postura que claramente la administración de Milei está llevando adelante, que es
salirse del grupo BRICS y Sí. apuntar al G7 como miembro permanente de la OCDE y también como socio de la OTAN. Así que bueno, y esto vuelvo a decirlo, tiene que ver con que tal vez Estados Unidos es el principal inversor en la Argentina, ¿no? Todo tiene que ver con todo, Bruno. Muchísimas gracias por aclararnos esta situación y bueno, esperamos que se calmen las aguas. Sí, seguramente la sangre no llegará al río, quedará allí en una anécdota, en una campaña electoral, ¿sí? Seguramente se tranquilizarán los tiempos y bueno, en realidad habrá que estudiar un poquito más y observar cuál va a ser lo que va a ocurrir, ¿sí? En Europa. Y un dato que es nuevo, es de hoy, España va a reconocer a la nación palestina. Entonces, allí las asimetrías entre Claro. lo llamémosle así, la Europa occidental o el occidentalismo, representado por Italia, Alemania en cierta forma y Francia, queda del otro lado España. Así que bueno, también eso seguramente en próximas reuniones las estaremos observando porque bueno, es claro que la situación es totalmente diferente al pensamiento europeo. Bruno, muchísimas gracias, que tengas buen miércoles y seguramente nos reencontraremos la próxima semana. Un abrazo grande a todos los televidentes y oyentes de Radio María y bueno, y nos estaremos viendo Dios mediante el próximo miércoles. Un abrazo a todos y gracias. Muchas gracias. De esta forma llegamos al final de Un Punto de Vista. Nos reencontramos, si Dios quiere, mañana con toda la información, como siempre, a las 7:30. Quédese aquí en Radio María, ya llega la catequesis. Muchas gracias, hasta mañana.